Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde las noticias del Corazu Superíndice 3N laten con más fuerza que nunca. Espero que tu copyright is teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergiros en el mundo del chismorreo que tanto nos gusta. Hoy prepúrense porque tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos del espectáculo, una noticia que ha estado circulando como la Superíndice 3 Bora y que por fin vamos a diseccionar juntos hasta la última molu copyright kula. Su abu copyright is leudo bien el tutulo Kanyaman y Demet Uzdemir. Hoy vamos a hablar de esa relación Superíndice 3N que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N, que nos hizo so más menos ar con un amor de pelucula turca y que aunque llegó Superíndice 3 a su fin, sigue generando un torbellino de emociones y especulaciones. Vamos a analizar las últimas pistas, los rumores mundes recientes y por supuesto, esa sorpresa inu copyright dita que según parece, podrá estar a punto de cambiarlo todo. Agarraos fuerte a vuestros asientos, porque este viaje a punto de comenzar. Antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante historia, quiero recordaros lo importante que es vuestro apoyo para nosotros. Si os gusta estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, si disfrutáis tanto como nosotros analizando cada detalle de las vidas de vuestros famosos favoritos y si quiero copyright y ser los primeros en enteraros de los bombazos que N por venir, no dudo copyright y en suscribiros a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y formar parte de esta gran familia de amantes del chismorreo. Os prometo que no os arrepentirú copyright is. Ahora sin ese dilacio Superíndice 3N, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kanyaman y Demet Uzdemir. Como todos sabu copyright is, Kan y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwai Pu Jaro Madrugador, una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si ese romance traspasaba la pantalla. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación Superíndice 3N sentimental durante el rodaje, los rumores eran constantes, las miradas robadas, las sonrisas Superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que entre ellos había algo que una simple amistad profesional. El final de la serie, como suele suceder en estos casos, intensificó Superíndice 3 a un de las especulaciones. Cada uno siguió Superíndice 3 su propio camino, emprendiendo nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Kanyaman se convirtió Superíndice 3 en un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno internacional, protagonizando series en Italia, participando en campau más menos as publicitarias de grandes marcas y convirtió copyright dose en un símbolo sexual a nivel mundial. Demet por su parte continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turcúa, consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas del país. Pero a pesar de la distancia física y de sus diferentes proyectos, el recuerdo de su química en Erkenci Kwai nunca se desvaneció Superíndice 3. Los fans de la serie, a los que cariu más menos osamente llamamos Kandem, nunca perdieron la esperanza de que al buen Edua, sus caminos se volvieran a cruzar. Y es que la magia que transmitían juntos era algo difícil de olvidar. Esa magia, mi gente, no se crea asu como asu. Requiere una conexión Superíndice 3N especial, una chispa que va munde ayu de la simple interpretación Superíndice 3N. Y Kan y Demet, sin duda alguna, la tenuan. Durante estos aún más menos tanto Kan como Demet han tenido otras relaciones sentimentales. Kan estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, un romance que generó Superíndice 3 mucha expectación Superíndice 3N pero que finalmente terminó Superíndice 3 de forma abrupta. Vaya culebru Superíndice 3N. Diletta, una mujer bellísima y con una carrera consolidada, parecua la pareja perfecta para Kan. Pero el amor, amigos míos, es un misterio. A veces las cosas simplemente no funcionan por mucho que lo intentemos. Los rumores apuntaban a diferencias culturales y a la intensa presión Superíndice 3N medio, tica como posibles causas de la ruptura. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Demet por su parte se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, una boda por todo lo alto que fue considerada el evento de la más menos en Turcúa. Copyright boda. Parecua sacada de un cuento de hadas. Demet, radiante con su vestido de novia, y Oyuzhan, visiblemente emocionado. Todo el mundo pensaba que habían encontrado el amor verdadero.
Sin embargo, este matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a Demet nuevamente soltera. Y acu, la cosa se puso turbia. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de presiones profesionales. Lo cierto es que después copyright S de un tiempo, el castillo de naipes se vino abajo. Y acu es donde la historia se pone a un mundo de ese interesante. Tras la ruptura de Demet con Oyuzhan, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N con Can Yaman comenzaron a resurgir con fuerza. Los fans de Candem se ilusionaron al ver que ambos estaban solteros y que Teu superíndice 3 ricamente, nada les impedo a reto. Mar su historia donde la habían dejado. Era la oportunidad perfecta, pensaban muchos. El destino, decuan otros. Pero como ya sabemos, el destino es caprichoso y no siempre nos concede lo que deseamos. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Son solo ilusiones de los fans o realmente existe la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Vamos a analizar las pistas que hemos recopilado en los últimos meses y a desvelar esa sorpresa y nu copyright dita que según nuestras fuentes, podrá ser la clave para entender todo este asunto. Prepárense para un análisis exhaustivo porque no vamos a dejar ni un cabo suelto. En primer lugar, es importante destacar que tanto Can como Demet siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial, incluso después copyright S del final de Erkenci Kwai. Se han dedicado mensajes de felicitación superíndice 3N en redes sociales, se han mostrado apoyo mutuo en sus proyectos profesionales e incluso han coincidido en algunos eventos públicos. Esto demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, entre ellos siempre ha existido un respeto y un cariño más menos o mutuo. Un respeto y un cariño más menos o que, ojo, no tienen por qué copyright ser románticos. Podrá ser simplemente la amistad que surge entre dos personas que han compartido una experiencia intensa y significativa. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, a veces, pueden reavivarse con la chispa adecuada. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos notado un cambio en su actitud. Sus interacciones en redes sociales se han vuelto muy frecuentes y, sobre todo, muy significativas. Han intercambiado likes y comentarios en sus publicaciones, utilizando emojis que, según algunos expertos en lenguaje corporal, podrán ser interpretados como un coqueteo sutil. Atención superíndice 3N, acu hay gato encerrado. Un simple like puede no significar nada, pero cuando se repite y se combina con otros gestos, puede indicar que hay algo más de ese que una simple amistad. Los emojis, por ejemplo, son un lenguaje en sí mismo. Un corazón superíndice 3N, una carita sonrojada, una flor. Todo cuenta. Y nuestros expertos en lenguaje corporal nos aseguran que en este caso, los emojis utilizados por Can y Demet son bastante reveladores. Pero la pista más reveladora la encontramos en una entrevista reciente que concedió superíndice 3 Demet a una revista turca. En esta entrevista, la actriz fue preguntada directamente sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y aunque no dio una respuesta contundente, sus palabras dejaron entrever que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Agarra-os, que vienen curvas. Demet, siempre discreta y elegante, evitó superíndice 3 dar una respuesta directa. Pero como suele suceder, lo que no se dice también copyright N es importante. Y sus palabras, aunque ambiguas, dejaron entrever una esperanza para los fans de Candem. Demet afirmó superíndice 3 que Can es una persona muy importante en su vida, que guarda un recuerdo muy bonito de los momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkenci Kwai, y que aunque ahora están enfocados en sus carreras profesionales, no descarta que en el futuro sus caminos puedan volver a unirse. Estas palabras, aunque ambiguas, fueron suficientes para desatar la locura entre los fans de Candem. La bomba ha estallado. Los foros de fans se inundaron de mensajes de esperanza y emoción superíndice 3N. Se crearon hashtags para pedir una reconciliación superíndice 3N. Se organizaron campau más menos en redes sociales para mostrar su apoyo a la pareja. La pasión superíndice 3N por Candem es tu mood de se viva que nunca. Y ahora, llegamos al plato fuerte de este vídeo, la sorpresa y nu copyright dita que hemos estado anunciando desde el principio.
Según en nuestras fuentes, tanto Khan como Demet han recibido una oferta para protagonizar una nueva serie juntos. Su Abu Copyright y Soudo Bien. Un nuevo proyecto que les reunirá en la pantalla y que, sin duda, reavivará la llama de la pasión superíndice 3N entre ellos. Esto es un bombazo, mi gente. Después copyright ese de aún más menos os de rumores y especulaciones, parece que finalmente se va a hacer realidad el sueño más menos o de los fans de Kandem. Esta oferta al parecer proviene de una importante productora turca que estuvo dispuesta a invertir una gran suma de dinero para hacer realidad este sueño más menos o de los fans de Kandem. La serie, según nos han contado, será una comedia romántica ambientada en Estambul, con toques de drama y misterio. Una historia que a priori encaja a la perfección superíndice 3N con el estilo de ambos actores. Imagínense la escena. Khan y Demet, de nuevo juntos en la pantalla, interpretando a una pareja con una química explosiva. Será un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno mundial. Pero aquí viene la pregunta del millu superíndice 3N, ¿aceptará N Khan y Demet esta oferta? La respuesta por el momento es incierta. Ambos actores estuvieron evaluando cuidadosamente la propuesta y analizando todos los pros y los contras de volver a trabajar juntos. El suspense es insoportable. La decisión superíndice 3N no es fácil. Hay muchos factores a tener en cuenta. Sus carreras profesionales, sus vidas personales, la presión superíndice 3N. Medio ética. Todo influye. Por un lado, aceptar esta oferta será una oportunidad única para revivir la magia de Erkenci Kwai, y para satisfacer los deseos de sus fans. Además, trabajar juntos les permitirá reconectar y ver si, después copyright ese de todos estos aún más menos aún existe esa química especial que los unió superíndice 3. Será una apuesta segura. El U con diéresis copyright sito estu garantizado. Los fans de Kandem se movilizará más menos para convertir la serie en un fenu superíndice 3 meno mundial. Por otro lado, aceptar esta oferta también copyright N implicará asumir un gran riesgo. La presión superíndice 3 N medio tica será enorme y cualquier error o malentendido podrá ser interpretado como un aseo más menos al de que su relación superíndice 3 N no funciona. Además, ambos actores tienen carreras su superíndice 3 lidas y consolidadas por separado, por lo que no necesitan depender el uno del otro para tener con diéresis copyright sito. La presión superíndice 3N será asfixiante. Cada movimiento será analizado al milímetro. Cualquier rumor o especulación superíndice 3N podrá dar más menos a su imagen pública. Por el momento solo podemos esperar y ver copyright decisión superíndice 3N toman Khan y Demet. Lo que podemos aseguraros es que estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja al respecto, y que os mantendremos informados de todo lo que suceda. No se pierdan ni un detalle. Estaremos al pie del caos más menos u con diéresis superíndice 3N, investigando, analizando y contándoles todo lo que ocurra. Mientras tanto os invitamos a que deju copyright is vuestros comentarios en este vídeo y nos con tu copyright is copyright os parece esta noticia. ¿Os gustaría ver a Khan y Demet protagonizando una nueva serie juntos? ¿Creo copyright is que existe la posibilidad de que se reconcilien? Copyright pensu is que deberán hacer. Queremos saber vuestra opinión superíndice 3N. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta leer vuestras teorías, vuestras predicciones y vuestros deseos. Ahora bien, reflexionemos un poco sobre la trayectoria de ambos actores por separado y el impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus carreras. Khan Yaman, como mencionamos antes, se ha convertido en un símbolo internacional. Su atractivo físico, su carisma y su talento le han abierto las puertas de mercados tan importantes como el italiano, donde ha protagonizado series de gran con diéresis copyright sito. Además, su compromiso con causas sociales y su cercanía con sus fans lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Khan no es solo una cara bonita. Es un hombre comprometido con su trabajo, con sus fans y con las causas sociales. Su éxito es fruto de su talento, su esfuerzo y su dedicación superíndice 3N. Demet Özdemir, por su parte, ha sabido consolidarse como una de las actrices muy versatiles y queridas de Turquía. Ha participado en una gran variedad de proyectos, demostrando su talento tanto en la comedia como en el drama.
Además de ese, su estilo personal y su belleza natural la han convertido en un referente para muchas mujeres. Demet es una actriz completa. Tiene talento para la comedia, para el drama y para el musical. Además de ese, es una mujer elegante con estilo y con una personalidad arrolladora. La combinación superíndice 3N de estos dos talentos fue lo que hizo que Erkenci Kwai fuera tan especial. La serie no solo fue un con copyright sito de audiencia, sino que también copyright en generó superíndice 3 un fenu superíndice 3 menos fan a nivel mundial. Los fans de la serie se sintieron identificados con los personajes de Kan y Sanem, y vivieron intensamente su historia de amor. Erkenci Kwai fue mucho más que una simple serie de televisión superíndice 3N. Fue un fenu superíndice 3 cultural que trascendió superíndice 3 fronteras y unió superíndice 3 a personas de todo el mundo en torno a una misma pasión superíndice 3N. Ahora, la posibilidad de que Kan y Demet vuelvan a trabajar juntos ha reavivado esa pasión superíndice 3N y ha generado una gran expectación superíndice 3N. Los fans de Kandem estuvieron ansiosos por ver si la magia de Erkenci Kwai puede repetirse y si, esta vez, el amor traspasaru la pantalla y se convertiru en realidad. El sueu más menos o estu mood ese vivo que nunca. La esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Kandem no estuvieron dispuestos a renunciar a su sueu más menos o. Sin embargo, también copyright N es importante ser realistas y no dejarse llevar por las ilusiones. Kan y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino. Si deciden no aceptar la oferta de la nueva serie, debemos respetar su decisión superíndice 3N y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. La vida sigue. Y aunque nos encantará verlos juntos de nuevo, debemos respetar su decisión superíndice 3N, sea cual sea. Lo que es claro es que pase lo que pase, la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir siempre será recordada como una de las apasionantes y emocionantes del mundo del espectáculo. Un amor que nació superíndice 3 en la pantalla, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo y que, aunque no haya tenido un final feliz, sigue generando un torbellino de emociones y especulaciones. Un cuento de hadas moderno que, aunque no haya terminado como esperábamos, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. En definitiva, lo que hemos visto hoy es que la llama entre Kan Yaman y Demet Özdemir sigue viva, aún que sea de manera latente. Los indicios, los rumores y la jugosa oferta para volver a trabajar juntos nos hacen pensar que aún hay mucho que contar en esta historia. Estaremos atentos a cada movimiento, cada gesto y cada declaración superíndice 3N para manteneros al día de todo. No se pierdan ni un detalle. La historia estuvo lejos de terminar. Y nosotros estaremos aquí para contársela. Y ahora hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros analizando esta apasionante historia. Hemos repasado su historia de amor en Erkenci Kwai, hemos analizado las pistas que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N y hemos desvelado esa sorpresa y nu copyright dita que podrá cambiarlo todo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Quiero agradeceros de todo corazón superíndice 3N por haber estado al otro lado de la pantalla compartiendo este momento con nosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y ofreciendo copyright dos contenido de calidad. Gracias de verdad. Sin ustedes, esto no será posible. Ahora, quiero pediros un pequeño más menos o favor. Dejad vuestros comentarios en este vídeo y contadnos qué copyright os ha parecido esta noticia. ¿Os gustaría ver a Kan y Demet juntos de nuevo? ¿Creo copyright es que deberán aceptar la oferta de la nueva serie? ¿Qué copyright pensud is que pasarur? Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y nos encanta leer vuestros comentarios. Anámense a comentar. Queremos saber qué copyright piensan. Y por supuesto, no os olvidéis copyright is de darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado y de compartirlo con vuestros amigos y familiares. Cuanta más gente se entere de esta noticia, mejor. Compartan el vídeo. Ayuden a difundir la noticia. Y por último, pero no menos importante, si aún no os habu copyright y suscrito a nuestro canal, ¿qué copyright estáis esperando? Suscribiros es totalmente gratis y os permitirá estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo.
Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y formar parte de esta gran familia de amantes del chismorreo. No se arrepentirá, N. Les prometemos contenido interesante, divertido y actualizado. Muchísimas gracias por todo, mi gente guapa. Nos vemos en el Plus Superíndice 3 vídeo con Mood S Noticias, Mood S Rumores y Mood S Chismorreo del bueno. Hasta la Plus Superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la llama encendida. Porque en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Y la historia de Can Yaman y de Method Demir, aún no ha terminado.